Entonces, pero quizá lo más importante que les mandé fue la pequeña instrucción llamada Sancta Mater Ecclesia, que es la instrucción sobre la verdad histórica de los evangelios. Entonces, esa instrucción fue publicada en 1964, en el momento en que se estaba haciendo la Dei Verbum, que sin duda es el documento clave del Vaticano II. Uno podría decir, la Lumen Gentium, ciertamente, pero cuando uno habla con Ratzinger, y claro, y sobre todo cuando Ratzinger explica estos documentos, él trabajó especialmente en Dei Verbum. Él dice, sí, quizá la Lumen Gentium es la más importante, decía él, porque el concilio en el fondo lo que quería era promover toda la eclesiología que se había quedado estancada en el Vaticano I. Pero después añade Ratzinger diciendo, pero la Dei Verbum, si no es el más importante, es el más fundamental. Entonces, uno no sabe qué quiere decir. En realidad, está prácticamente diciendo que los dos lo son, y es verdad. O sea, en toda la historia de la revelación y sobre todo del magisterio respecto a la revelación, no se ha escrito un documento tan bien hecho como la Dei Verbum, que recoge todo el magisterio de 20 siglos y explica lo que es el diálogo de Dios con los hombres en la revelación. Y en concreto, la Dei Verbum dedica, además de dedicar ustedes la conocen bien, ¿sí?, a la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Respecto al Nuevo Testamento, dedica 2 números a los evangelios. El primero es muy breve, el número 18, donde dice, sabemos que los evangelios tienen tradición apostólica. Y prácticamente es eso. Y luego menciona, eso sí, una frase muy importante, sin duda, que se encontrarán ustedes frecuentemente y que es una clave de interpretación. Dice, Ireneo de León ha hablado siempre del Evangelio quadriforme. Es decir, una sola predicación, 4 versiones, 4 puntos de vista. Yo a veces, hablando con los estudiantes, sí, nos vino un poco la idea de hablar del cubismo. Ustedes saben que el cubismo como movimiento pictórico y representativo a comienzos del siglo XX, tuvo grandes representantes. Empezó con Georges Braque y con Pablo Picasso. Después un grande pintor español, Juan Gris, siguió también con esa línea. Para quien no conoce la técnica cubista, pues los evangelios, efectivamente, cuando se nos presenta la predicación de la iglesia y la puesta por escrito de esa predicación, la imagen a veces es cubista, porque tenemos el evangelio, tenemos el mensaje, pero cada evangelista nos da un punto de vista y a veces pueden intersecarse entre ellos o pueden, diríamos, entrar en contacto y enriquecerse uno con otro. Bien, pero el punto clave de Dei Verbum no es el 18, sino el 19. En el 19 se explican las 3 etapas de formación de los evangelios, que era de lo que yo quería hablar hoy. Algunos de ustedes lo habrán ya oído, algunos de ustedes conocerán el texto, pero el autor fue el cardenal Bea, que era en ese momento la mano derecha de Juan XXIII en cuanto al ecumenismo y sobre todo en el diálogo con protestantes. Entonces, él se dio cuenta que para poder hablar de la Biblia había que apoyarse en lo que se había enseñado, también en la Iglesia Católica, lógicamente. Y la Santa Mater Ecclesia lo que recoge es la enseñanza de la Iglesia Católica puesta en un modo muy claro. El documento salió un año antes de la Dei Verbum. Salió en el 60 de esos 2 números, del 18 y del 19 de Dei Verbum. Entonces, ¿qué dice la Santa Mater Ecclesia? Empieza hablando del estudio de los evangelios. Y hablando del estudio de los evangelios, si ustedes han leído el documento, que espero que lo hayan hecho, porque además es muy breve, son 5 paginitas, 5 o 6 páginas, de las cuales el más importante es el número 2, que ocupa 2 páginas y media y basta, ¿sí? Allí habla del método de la historia de las formas.
es un método que surgió a comienzos del siglo XX, más o menos en la misma época del cubismo, hacia 1920, sí, hace 100 años, y que tuvo la idea feliz, porque efectivamente es una ayuda increíble para conocer los evangelios, la idea de que los evangelios fueron formados mediante pequeñas perícopes, como decimos técnicamente, o pequeños párrafos, bueno, unidades literarias más que párrafos, porque un párrafo puede ser simplemente parte de una unidad literaria. Entonces, una perícope se considera, el término técnico sería una narración o un texto del Evangelio que tiene un sentido completo. Eso sería una perícope. Y la historia y las formas ya se había dado cuenta de que los evangelios son un ensamblaje de pequeñas unidades literarias, una con otra. Y uno diría, ¿pero esto es cierto? Ciertamente. O sea, basta pensar en la misa del domingo. Cuando empezamos a ir, cuando todavía no la celebrábamos todos los días, ¿cierto? Una de las cosas que sorprende también a los fieles es que cada domingo se lee un evangelio en un trozo breve y es un texto con sentido completo, con inicio, con medio y con fin. Uno dice, efectivamente, hay unidades en los evangelios que tienen un sentido completo, siendo como lo son breves. Entonces, la historia de las formas detectó aquello y se dio cuenta de que efectivamente en los evangelios hay unidades ensambladas unas con otras. Entonces, la segunda gran idea que aportó la historia de las formas al estudio de los evangelios fue la tradición oral. Entonces, como ustedes saben, sí, uno de los grandes estudiosos del Nuevo Testamento en el siglo XX en ámbito protestante y reconocido por todos era Rudolf Bultmann. Y junto con él otro que fue el fundador, en realidad el primero que tuvo la intuición de la historia de las formas, que fue Martin Dibelius, o Martin, se lo queremos decir con su pronunciación centroeuropea. Pues bien, Dibelius tenía una frase muy famosa que decía, en el principio era el querigma. Yo pienso que todos ustedes la han oído, pero no importa recordarla porque... Entonces, sí, porque querigma fue una palabra que se puso muy de moda en los años 70, en que en realidad cuando comenzó, diríamos, la predicación después del Vaticano II, queriendo llegar a la gente, se inventaba una terminología o se creaba algo que pudiera llegar más a la gente. Y se crearon algunos términos técnicos, o no tanto crearon cuanto se tomaron, sobre todo de la lengua griega. La eclesía, la koinonía, una palabra que todos conocemos y que usamos con frecuencia, y luego el querigma. El querigma que igual diré simplemente anuncio, predicación, proclamación. En griego, el sustantivo es kerikos, que significa heraldo, el que anuncia algo. O sea, podemos pensar a la figura del medioevo, la persona vestida ahí con unos ropajes más o menos coloridos, con el sombrerito y la trompeta anunciando algo de parte de su señor. Ese era un kerix, era un heraldo, y lo que él pronunciaba era un anuncio, era una proclamación. Entonces, los evangelios son proclamación, son anuncio. Una de las cosas que sorprende, sí. Si ustedes miran Dei Verbum 19, al final, cuando se habla de los evangelios, se dice, los evangelios contienen la forma de predicación. Ese es el estilo o el género literario del texto. En latín dice, formam preconi retinentes. Contienen y conservan la forma de predicación, de preconio, de anuncio, de proclamación. Entonces, Dibelius decía, en principio era el querigma. ¿Qué quiere decir? Que ellos dicen, los evangelios fueron formados a partir de la predicación. Y ellos dicen, ¿cuál predicación? Dicen, la de la iglesia primitiva, que después de la resurrección, o ellos dicen después de la Pascua, no se meten tanto a discutir con si la resurrección es cuando estamos nosotros con Dei Verbum, al final dice que es forma de predicación.
Entonces, la historia de las formas hace ver que efectivamente las pequeñas perícopes o unidades literarias de los evangelios tienen ese mensaje de proclamación, porque la iglesia lo que hizo después de la resurrección o después de la Pascua fue proclamar. Como les decía, aunque sin alargarme mucho, el primero que estudió los evangelios en un modo crítico, que fue Reimarus, la historia se refiere a la predicación de la iglesia primitiva. Y esto en realidad sería un cojear, porque nos quedaríamos solo con dos de las fases del evangelio, quitando la primera, que podríamos decir es la esencial y fundamental, que es la predicación de Cristo. Entonces, las tres fases de formación de los evangelios comprenden vida y predicación de Cristo, predicación de la Iglesia Apostólica después de la Pascua y redacción de los evangelios. Entonces, ahí estamos nosotros para ver aquello. Entonces, empecemos con la primera etapa. Claro, nosotros decimos, señor Dibelius, usted tiene razón. En principio fue el querigma, fue la predicación, pero no la que usted cree, no la de la iglesia primitiva. Antes de la predicación de la iglesia primitiva, nosotros tenemos la predicación de Jesús. Tenemos su vida, sus obras, su predicación. Entonces, ¿cómo predica el Señor? Podríamos decir, sí, la catequesis y el estilo del Señor donde mejor aparece quizás es en el Evangelio de Mateo. San Mateo es un evangelio todo, diré, conformado y estructurado en base a 5 grandes discursos. La mayor parte de la catequesis y la enseñanza de Jesús. Ese la recoge en un modo, diré, cuando vemos paralelos de Mateo en Lucas, pues bien, cuando Jesús predica, tiene un modo de enseñar que es verdaderamente extraordinario. Pensemos sobre todo a la predicación de Jesús en parábolas. Las parábolas son el modo, diríamos, característico y típico de Jesús, como ningún otro había enseñado en Israel. Y en eso, estudios sobre parábolas hay tantos y muy bien hechos. Yo no sé qué recomendarles, pero hay un pequeño libro de un profesor de Madrid que se llama Luis Sánchez Navarro, que es sobre las parábolas del reino y que es bastante bueno, está bastante bien hecho y que podría servir para profundizar un poco. Él es profesor del Nuevo Testamento en la Facultad de San Dámaso en Madrid. Bien, pues eso, Jesús tiene unas características, o sea, con las parábolas verdaderamente captura su auditorio, que se quedan admirados. O sea, esas palabras que Marcos dice y que repite Mateo, todos se quedaron estupefactos porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. En cierto modo se está refiriendo en modo principal a las parábolas. Pero no solo, o sea, la enseñanza de Jesús, decíamos en el discurso de la montaña, cuando él dice, ¿han oído lo que se dijo a los antiguos o habéis oído? Que es el pasivo divino del que hablaba Jeremías. Decía, cuando en los evangelios se dice en tercera persona al pasivo, ¿por qué se hace? Por respetar el nombre de Dios y no mencionarlo. Entonces, en este caso, ¿habéis oído lo que se dijo a los antiguos? Pero yo os digo, yo les digo. Jesús se pone a la misma altura del legislador del Antiguo Testamento, que es Dios a través de Moisés. Esto lo había dicho muy bien un rabino que después fue a visitar a Benedicto XVI y que él recoge en su libro Jesús de Nazaret. Este rabino, que se llamaba Jacob Neusner, murió hace unos 3 años, 2 o 3 años, ¿sí? Él, cuando había leído el discurso de la montaña, dice, yo a este Jesús no lo puedo aceptar, porque él se está poniendo al puesto del Dios de Israel. Y esto es inconcebible. Pero efectivamente, lo que algunos estudiosos cristianos o católicos no reconocen, porque dicen, no, en realidad Jesús no tuvo tanta pretensión. En realidad, Neusner, en su estudio del discurso de la montaña, cuando analiza el texto de Mateo, dice, aquí no puedo sino afirmar que Jesús se está poniendo al puesto de Dios. Y uno así no lo puede aceptar porque en el fondo me está diciendo que Dios no es uno.
Claro, el gran problema de la iglesia primitiva después de la resurrección, pero de eso intentaremos hablar un poco más adelante. Bien, otra característica de Jesús, su autoridad. O sea, ¿en qué se nota la autoridad de Jesús? En parte por sus dichos, especialmente los dichos que se llaman del Hijo del Hombre, donde él manifiesta su mesianismo. Tengamos en cuenta que Hijo del Hombre es un término mesiánico que nadie había usado en Israel antes de Jesús. Después, sí, es cierto, los judíos, un poco arrastrados por la exégesis cristiana y católica, sobre todo, han llegado a la conclusión de que el Hijo del Hombre era un término mesiánico, pero eso en el tiempo de Jesús nadie lo aceptaba. Nosotros nos encontramos, sí, el rabinismo, sobre todo del medioevo, Rashi de Troyes, Abraham y Ezra, ad esempio, el rabino de Tudela en Pamplona, y el mismo Rashid de Troyes, son personas que aceptan el Hijo del Hombre, pero después de haber pasado por 12 siglos de interpretación cristiana. En la época del Señor, el Hijo del Hombre de Daniel no era considerado texto mesiánico. El primero que habla del Hijo del Hombre como mesiánico es el libro del Enoc, que es un libro, lo podemos llamar apócrifo o apocalíptico, intertestamentario, que terminado de escribir a finales del siglo I, hacia el año 90 o 100 de la era cristiana. Y ahí acepta, efectivamente dice, el Hijo del Hombre puede ser una imagen mesiánica. Y Jesús tiene una serie de dichos autoritativos, podríamos decir, donde habla muy claramente. Recordemos solo uno, el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante del Padre que está en los cielos. Así dice Mateo. En cambio, Lucas dice, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré. O sea, ahí hace una identificación dependiendo del evangelista cuando interpreta las palabras, pero es porque se está dando cuenta de que Jesús está hablando de sí mismo. Otro punto autoritativo, sin duda, quizá el más determinante, es la elección de los 12. Claro, nosotros estamos acostumbrados a leerlo en el Evangelio, pero la constitución de un grupo de 12 en realidad es un gesto mesiánico y profético de mucho peso. En realidad Jesús está pretendiendo crear un nuevo Israel, y efectivamente así lo hace. El número de 12 eran las tribus de Israel. El haber escogido 12 no es una coincidencia. Y entonces aquí los 12 apóstoles que Jesús escoge son la manifestación de un gesto profético y mesiánico de Jesús. O sea, es crear un nuevo grupo de Israel que serán los que llevarán la salvación hasta el final de los tiempos. Claro. Hay un autor muy interesante, sí, un alemán católico que se llamaba Wolfgang Trillinger. Él escribió un libro que se llama El verdadero Israel, y él demuestra en su estudio en que la redacción de Mateo está toda pensada para hacer ver que el resto de Israel que aceptó el mensaje de Jesús y llegó a ser católico, llegó a ser cristiano, es decir, los que llevaron su vocación a la plenitud, porque no es correcto decir que los judíos se convierten. Los judíos lo que hacen es llevar su vocación hasta la plenitud, porque en Israel está toda la raíz del cristianismo, como es lógico. Toda la Biblia, nosotros contamos con el Antiguo Testamento como el fundamento de la revelación sobre la cual nos apoyamos y sobre la cual Jesús predicó la nueva alianza. Pero bien, entonces Wolfgang Trilling dice, en cierto modo, las personas que no creyeron en Jesús perdieron el tren, se quedaron fuera. En cambio, los que siguieron a Jesús, esos son el nuevo Israel. Y ahí estaba el grupo de los 12. No me puedo detener más en esto, pero nosotros vemos efectivamente las palabras de Jesús se quedaron grabadas en la mente y en el corazón de los discípulos. Y esto se nota porque Jesús usaba el método rabínico, que era repetición. De ordinario se piensa que un rabino, cuando quería aprender a sus discípulos una cosa, lo repetía 3 veces al menos. Lo que está claro es que los apóstoles, después de la resurrección, y es la segunda etapa, comienzan a predicar todo lo que habían visto y oído.
Recordemos a Pedro ahora que estamos en tiempo pascual y que le estamos leyendo los hechos de los apóstoles. Cuando en el Sanedrín lo llaman y dicen, ¿qué es esto que están enseñando? Y él dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Jesús de Nazaret, que Dios lo escogió, vosotros lo habéis crucificado, entregándolo a la autoridad romana. Entonces, esa predicación que los apóstoles han recibido de Jesús, la predican. Y podemos decir, lo que los apóstoles dicen después de la de Jesús antes de la Pascua, la respuesta es sí, pero con una nueva luz. Es lo que dice la Santa Mater Ecclesia, por eso el documento que les mandé es tan importante. La Santa Mater Ecclesia dice, después de la resurrección, los discípulos fueron conscientes de la divinidad de Jesucristo. Y en ese momento comenzaron a predicar a Jesús como el Hijo de Dios. Y no solo. Lo primero que predican los apóstoles, ¿qué es? Es lo que ha venido a llamarse técnicamente el querigma. Si nosotros decimos que querigma es anuncio, pero existe un anuncio, diréis, por excelencia, que es como el núcleo, el verdadero cogollo, ¿no? O si no, la semilla de una fruta, que es pasión, muerte y resurrección. El primer querigma que los apóstoles predican es el misterio pascual. Jesús fue crucificado por nuestros pecados, según las Escrituras, muy importante, Pablo, 1 Corintios 15, ahí está la clave de toda la predicación de la iglesia primitiva, las primeras, 1 Corintios 15, los primeros 4 versículos. Ahí está todo, porque Pablo lo que dice es, Jesús fue crucificado según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras y se apareció a aquellos que estaban con él. Y bien, y luego la invitación a la conversión. Si ustedes miran, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles tienen unos discursos modelo, donde lo que se tocan son estos temas. Pedro en la mañana de Pentecostés dice, las Escrituras demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. No verás la corrupción como la vio David. Luego, Jesús es el Mesías y por lo tanto, porque se cumplieron en él las Escrituras, anuncia el misterio pascual y dice ahora conversión. Y ellos dicen, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y se convierten. Pues bien, pero los apóstoles no se contentaron simplemente de predicar ese primer núcleo de querigma, lo fueron aumentando, lógico. Ya no solo contaban algo del misterio pascual, empezaron a contar, por ejemplo, la predicación de Jesús, sus parábolas. Y no solo, también sus disputas, también su enseñanza, pero con una nueva luz. Ellos ya sabían que Jesús era el Kyrios, una palabra clave. Es cierto que en la época del Señor, Kyrios se decía también de alguna persona importante, de algún rey o dominador. Por ejemplo, al rey Darío, el gran rey, el hombre que tuvo quizá el imperio más grande hasta que llegó Alejandro Magno, lo llamaban Kyrios. Y ante él se practicaba incluso la llamada prosquínesis, que era prostrarse al suelo y adorarlo como a un dios. De hecho, Alejandro Magno, cuando llegó a Persia, se quedó escandalizado de que a una persona, a un rey, por importante que fuera, tuvieran ese gesto. A lo que Alejandro después le gustó un poco la idea y cuando él se tomó el poder, también exigió la prosquínesis para él, pero al inicio por lo menos estaba un poco, no le convencía mucho. Pues bien, la Biblia de los Septuaginta, o sea, la Biblia griega, cuando tiene que traducir el nombre de Dios, Yahvé, que no se pronuncia más, Mai, claro, en la Biblia hebrea se dice Adonai, el Señor, pero el Señor en griego se traduce Kyrios. Por eso cuando Kyrios se usa en la Biblia, en realidad se está refiriendo a Dios. Y por eso cuando en los evangelios los discípulos llaman a Jesús Kyrios, claro, tienen ya en la mente la imagen de Jesús resucitado. O sea, la divinidad de Jesús y en algún modo su igualdad con Dios, aunque eso no es nada fácil. El Dios de Israel era único y trascendente, lejano, en cierto modo. Pasará 3 siglos hasta que la iglesia pueda digerir y explicar perfectamente el misterio trinitario, que es Nicea. Pero mientras tanto, sí, tienen esa intuición de que Jesús es Dios, pero ¿y cómo se hace para compaginarlo con Dios Padre y con el Espíritu Santo? En cierto modo, el misterio trinitario, el primero en enunciarlo es Tertuliano,
pero Nicea ya nos presentará la fórmula de fe trinitaria. Pues bien, cuando nosotros en los evangelios decimos que Jesús es Kyrios, en realidad estamos proyectando la imagen de la divinidad sobre la vida del Señor. Y luego los otros detalles, disputas, anécdotas, travesías, viajes, ese es lo que los apóstoles fueron completando en su predicación después de anunciar la pasión, muerte y resurrección. Y luego los evangelistas, la tercera etapa. La predicación apostólica se pone por escrito. Independientemente, ahora no vamos a discutir si la pusieron por escrito dos de los apóstoles, como dice la tradición Mateo y Juan, o algunos de sus discípulos. Al menos Mateo es un evangelio que resiente de una redacción final que probablemente tomando todo el testimonio de Mateo ha completado quizá y perfeccionado un poco el evangelio, el que es perfectamente compatible con una tradición apostólica. Pero bien, cada evangelista no solo piensa a sus destinatarios, sobre todo piensa a la comunidad donde el evangelio se ha generado. Mateo pertenece a una comunidad judeo-cristiana y eso quiere decir que la mentalidad judeo-cristiana pervade, no sé si dice, en italiano se dice pervader, pero bueno, está presente en todo el evangelio. Por ejemplo, el discurso misionario. Cuando el Señor manda a los discípulos, dice que los manda por las ciudades y aldeas de Galilea y dicen, no entréis en la ciudad en Samaria, ni tampoco en otras de los paganos, porque hay que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si uno va a mirar Marcos y Lucas, en ese discurso misionario ciertamente esas palabras no aparecen, no pueden aparecer, en cierto modo serían discriminatorias. Ahora, Mateo no es discriminatorio, simplemente él pone una prioridad de misiones y en primer lugar los judíos. Pero pensemos al episodio de la mujer cananea, que va siguiendo al Señor diciendo, Señor, ten piedad, mira a mi hija. Los apóstoles le dicen, Señor, hazle caso que ella viene detrás y nos está un poco, digamos, haciendo perder la paciencia. Y Jesús dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una respuesta muy fuerte. Y todavía más fuerte cuando la mujer se le acerca y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perros, o a los cachorros, es lo mismo. Y ella con esa respuesta extraordinaria le arranca la curación. Pero efectivamente es un episodio que no es que deja muy bien a los paganos, porque hace ver que Jesús en cierto modo tenía toda esa proyección hacia Israel en primer lugar. No exclusivo, pero sí prioritario. Ahora, ¿qué hace Lucas del episodio de la cananea? Pues lo omite, ¿cierto? No lo puede poner. Efectivamente no le cuadra para su evangelio porque Lucas está en un ambiente étnico cristiano, es decir, de cristianos convertidos del paganismo. Entonces, que no han pasado por el judaísmo. Entonces, Lucas tiene una preferencia precisamente por eso y también por esos hechos. También características, por ejemplo, bueno, Marcos, que escribe su evangelio, es el evangelio de los detalles. Tiene una cantidad, yo los invito porque ahora no tenemos tiempo, en realidad la conexión nos hizo perder casi 5 minutos, aunque no es la cosa principal, pero ven. Pero los invito a leerse Marcos 2, la curación del paralítico llevado por 4 personas, cómo va contando los detalles, a empezar por el principio que es increíble, dice que la gente se acumuló de tal modo escuchando a Jesús que ocuparon la pequeña calle donde estaba la casa y prácticamente bloquearon la puerta, nadie podía entrar ni salir. Entonces viene la idea de aquellos que llevan el paralítico, agarran la camilla, se la suben al techo, rompen el techo. Recordemos que los techos de Palestina son hechos de estera con barro impermeabilizado, de tal manera que permite que el agua corra. Pues ellos tienen que romperlo, lo habrán roto con barra y con otros instrumentos para descolgar la camilla y hacerlo entrar. Si uno lee Lucas prácticamente sigue Marcos, aunque con mucho menos detalles. Por ejemplo, Marcos dice, llevaron a un paralítico llevado por 4, Lucas no lo dice, en su camilla. Y dice, y al llegar al techo, visto que no podían entrar por la puerta, llegaron al techo, corrieron las tejas
y lo descolgaron por ahí. Pero en Palestina las casas no tenían tejas. En cambio las de Lucas sí, porque Lucas era un evangelista que estaba en una zona urbana. El paganismo era un cristianismo urbanizado. Y allí él no podía explicar el hecho de entrar por un techo sin hablar de Texas. Y entonces, y no de Texas, el estado que está encima de México, sino de Texas para abajo, es decir, las casas. Entonces, ven cómo cada evangelista toma las palabras de Jesús y las adapta a su comunidad y a sus destinatarios. Esa es la riqueza en los evangelios. Y eso es lo que Ireneo efectivamente lo consiguió con la frase magistral. Verdaderamente, si uno tuviera que quedarse con alguna frase que explica lo que son los evangelios, diría evangelio cuadriforme, porque es la predicación, el anuncio de la salvación presentado en 4 figuras diferentes, claro, tomando además las figuras que ya Ezequiel había hecho y que ustedes conocen mejor que yo, de los 4 seres vivientes, el hombre, el león, el toro, el águila, que representa en cierto modo el comienzo de cada uno de los 4 evangelios, claro. Entonces, cada evangelista. Otra frase de Ireneo, y yo creo que con esto termino y dejamos espacio a las preguntas, es Ireneo dice, y esta es la que quizá nos explica todo, dice, los evangelios antes de ser escritos fueron predicados. Esto explica las diferencias entre un evangelista y otro. ¿Por qué les quise yo hablar hoy de la formación de los evangelios? Porque tenemos alguna gente en nuestra labor apostólica y gente que se nos acerca, que tiene una cierta sensibilidad y a veces un tradicionalismo un poco, diré, muy llamativo. Y entonces hay gente que todavía sostiene que lo que los evangelios dicen es exactamente lo que salió de las palabras de la boca de Jesús. Eso sería desconocer que todo lo que el Jesús enseñó fue predicado por los apóstoles. Porque cuando los apóstoles predican, adaptan, mejoran, cambian un poco, quizá omiten algo que no les interese en ese momento, porque están pensando a sus destinatarios. Entonces, los evangelios sí que conservan esencialmente, fundamentalmente, el contenido de lo que Jesús enseñó, pero no podemos pretender y tampoco nos interesa. A nosotros lo único que nos interesa es, de recuerdo, don José María Casiaro. Él decía muy bien el interés por conocer, como tenía Joachim Jeremías, que les había mencionado. Él hizo muchos estudios para llegar a las verdaderas palabras de Jesús. Él lo decía en latín, ipsísima verba Iesu. Él decía, muy bien el interés por la vivísima verba y eso, pero a nosotros nos basta saber que los evangelios son inspirados por Dios y que lo que el evangelio nos dice es tan importante una narración de un viaje de Jesús como las palabras que nos está reportando, porque las dos han sido queridas por Dios. No me interesa si exactamente el Señor dijo esas palabras o no, porque lo que la iglesia nos ha transmitido es el mensaje, el anuncio que contiene aquello, y eso nos basta para nuestra salvación. Entonces, aquí me paro y si acaso, entonces respondemos a las preguntas. ¿Es correcto hablar de la clausura de la revelación con la muerte del último apóstol? Bien, bueno, tengamos en cuenta que eso es un decreto, el decreto Lamentabili del 1907 que habló de aquello. Ahora, nosotros podemos decir, efectivamente, después de la muerte del último apóstol, no hubo más revelación. Pero lo que nosotros no podemos afirmar es que después de la muerte del último apóstol, una parte de la revelación todavía no hubiera sido puesta por escrito. Eso sí que es posible. De hecho, uno de los grandes problemas que ahora tenemos en el Nuevo Testamento grande, sí, es la segunda carta de San Pedro. No hay ningún exégeta a partir de la Biblia de Navarra, nuestra Biblia de Navarra, que diríamos que es sí, la ortodoxia prácticamente estampada, bien. Navarra nos dice que probablemente la segunda Pedro es una carta escrita hacia el año 120 en Alejandría, tomando la tradición de San Pedro. Ahora en ese caso dice, pero ya habían muerto todos los apóstoles, ¿qué pasó? Sí, pero esa misma revelación que se venía predicando en la iglesia apostólica, cuando ha sido puesta por escrito,
se consignó en ese libro, y eso no pone en ningún modo en contradicción el hecho de que ya los apóstoles hubieran muerto. Esto lo explica también muy bien don Marco Fabri en su curso sobre San Juan, porque claro, el caso de San Juan también es un poco especial, pero yo diría, nos podemos contentar con esto, o sea, de pensar que aun cuando los apóstoles hayan muerto, todavía en la iglesia hay una revelación apostólica que no se ha consignado o no se ha puesto por escrito. ¿Quién es más fiel? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Una pregunta desde Chile, de Manuel Valentini. Sí, muy buena pregunta, porque efectivamente yo diría, es tan fiel Mateo como Marcos, como Juan y como Lucas, porque cada uno está presentando la imagen auténtica de Jesús desde su punto de vista. En la Santa Mater Ecclesia, y por eso los invito, léanse por favor el documento, sobre todo en la tercera etapa, donde dice que cada evangelista escoge lo que más le interesa, deja aparte lo que no le interesa para su evangelio, porque él quiere concentrarlo en determinados puntos de la revelación. Y en ese sentido, él está siendo fiel a las enseñanzas de Jesús. Lo que pasa es que la enseñanza de Jesús es tan rica que precisamente tenía la necesidad de ser, diríamos, ampliado por esta visión cuadriforme, donde cada evangelista presenta fielmente la imagen de Jesús, pero al mismo tiempo con su propio punto de vista. Recordemos que los evangelios son, junto e inseparablemente, historia y teología. No pueden separarse las dos realidades. De tal manera que cuando los apóstoles están anunciando, están al mismo tiempo contando cosas que sucedieron. Ahora, si nosotros tuviéramos que preferir entre historia y teología, aunque no es necesario, en el fondo diríamos, pero el objetivo de los evangelios es contarnos la historia de Jesús. No, en realidad el objetivo es, como dice Juan, dice estas cosas, Juan 20:31, el final del capítulo 20, dice, muchas otras cosas dijo Jesús que no están contenidas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el objetivo del evangelio. Es la fe, pero es una fe que no niega la realidad histórica. Pero nosotros podemos decir, no contiene exactamente lo que dijo Jesús, pero ciertamente es fiel al contenido, a su enseñanza y a su vida. Bueno, la pregunta de Jorge Millán es la siguiente, desde Perú. ¿Por qué es tan difícil que los protestantes u otros que se han separado de la iglesia no entiendan las enseñanzas de Cristo y lo que la iglesia ha enseñado siempre? Allora, bueno, entonces, yo no diría que los protestantes no entiendan la enseñanza de Cristo. O sea, en un poco de experiencia, yendo cada año a congresos de Nuevo Testamento en una sociedad la que reúne a todos los profesores del mundo, somos 800, de los cuales los católicos no llegamos a 100, o sea, uno está en un ambiente protestante todo el tiempo. Y una de las cosas de las que se da cuenta es que los protestantes comparten con nosotros el fundamento de la fe. Ellos confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, que es además que murió y resucitó por nuestros pecados y que nos ha redimido. O sea, tenemos todo el fundamento de la fe allí. Ahora, ¿qué problemas tienen? Ad exemplo, María, pero en eso los protestantes no están unidos. O sea, cualquier protestante serio, yo tengo tantos colegas, o sea, que llaman a María Madre de Dios porque es su título y no hay manera de, o sea, no hay ningún motivo para negarlo. Hay otros problemas, lógicamente. A veces los protestantes que pretenden ser los que más estudian la Biblia, a veces rayan en el fundamentalismo. Sí. Y eso ha pasado. Bueno, en parte porque Lutero decía que la Sagrada Escritura había sido dictada palabra por Dios. Esto es lo llamado inspiración verbal, que el movimiento fundamentalista del Niágara en el 1890 proclamó de un modo solemne. Pero claro, si nosotros tuviéramos inspiración verbal, nuestros evangelios saltarían por el aire, porque ¿cómo se explica uno
episodios como el de las cejas, por ejemplo, uno dice, entonces, ¿quién tiene razón? ¿Marcos o Lucas? Uno de los dos se equivocó y el otro tiene razón. No, no hay necesidad de pensarlo así. Entonces, ¿cuál es el principal problema de los protestantes? Sobre todo la Iglesia y el primado de Pedro. Ahí sí que hay una diferencia grande. Entonces, pero yo diría, en el resto, buscando lo que nos une, sí que se puede hacer con ellos, podríamos decir, una labor, sí, de acercamiento y con los que se puede compartir tanto y tanto. Yo debo decir que también con ellos he aprendido tanto del modo como siguen la escritura. Recuerdo que yo tenía un poco la idea de, por ejemplo, que cada vez que se celebraba la misa, el sacrificio de la cruz se volvía a realizar. Y un amigo protestante me dijo, acuérdate que la carta a los hebreos dice que Jesús murió semel pro semper, una sola vez para siempre. Y efectivamente, la Sacrosanctum Concilium dice que el sacrificio de la misa se representa, es decir, se vuelve a presentar delante de nuestros ojos así como era, pero no dice que se realiza de nuevo. Y eso, claro, lo confirma después Juan Pablo II en su última encíclica, que es Ecclesia de Eucaristia. Dice allí, claro, la misa es la representación, o sea, presentación delante de nuestros ojos del sacrificio de la cruz, con todos sus méritos que se aplican, eso sí, pero el sacrificio es uno solo. Bien, solo por esta anécdota. Muy buenas tardes, padre, desde Yucatán, México. Entre la historia y la fe, entonces, ¿cuál es el carácter propio de la tradición evangélica? Sí, ahora decimos, los evangelios son al mismo tiempo historia y al mismo tiempo fe. O sea, contienen la historia de Jesús, porque los apóstoles no tenían ningún interés de contar cosas que no fueran verdaderas, y al mismo tiempo contienen la fe de la Iglesia en la persona de Jesús, y son inseparables. Ahora, lo que a veces a nosotros nos cuesta entender es que los evangelios no solo contienen los dichos y hechos de Jesús, o sea, lo que Jesús dijo, y esas palabras se recogen. Lo que Jesús hizo, y eso se cuenta, son las narraciones. Pero además los evangelios contienen la interpretación que la iglesia primitiva, al predicar el milagro y la vida de Jesús, puso. Claro. Y esto es lógico, sobre todo en los tratados modernos de historia, se ha aprendido que no existe ninguna historia neutral. No hay nadie que escriba una historia sin poner su punto de vista. Es imposible. Y los evangelios no son una excepción. Los apóstoles y los evangelistas nos están escribiendo la historia de Jesús, que es teología, con una visión teológica propia, y al mismo tiempo haciéndonos ver que todo aquello que todo aquello sí es pensado para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que pensando y creyendo tengamos vida. Entonces, los evangelios son historia que contiene teología y teología narrada o enseñada a través de la historia. Son inseparables. Una pregunta, ¿cuál es el papel de la comunidad cristiana en el reconocimiento de la canonicidad de un evangelio? Claro, bien. Eso es muy interesante porque en realidad quien comienza a predicar la vida de Jesús es la comunidad cristiana, claramente. Es cierto que hay unas personas concretas que en cierto modo la guían y la orientan, que son los apóstoles. Es la iglesia apostólica que predica. Pero al mismo tiempo, es la misma comunidad la que pone, diríamos, el sedazo o que controla que el texto del Evangelio sea legítimo. Es muy interesante. A mediados del siglo II, aparece en Asia Menor el llamado Evangelio de Pedro, un escrito que mandó un obispo a una comunidad de Asia Menor. La comunidad lo recibió y dijeron, esto no es. ¿Por qué? Porque es el Sensus Fidei. Entonces, en parte, el reconocimiento no es solo la iglesia en su jerarquía, como decía Ireneo, que tiene su importancia, pero sobre todo aquello que la Lumen Gentium dice en el número 11, que es el que verdaderamente puede diríamos, valorar y determinar si aquel texto es inspirado o no. Ahora, fue el Espíritu Santo, lógicamente, el que fue trabajando en esos años. El canon se forma en 3 siglos, casi en 4, mejor.
Y entonces, ¿qué se hace? Él simplemente va contando con que los escritos se van difundiendo y en las asambleas litúrgicas, sobre todo, en la lectura litúrgica, la comunidad va valorando y, diríamos, filtrando el verdadero mensaje.